Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa algo que, la verdad, me tiene muy intrigada. Una serie de diagramas técnicos del iPhone 13. Sí, vamos a meternos de lleno en su arquitectura eléctrica. La misión es entender la filosofía detrás de su diseño de energía. Y apenas abriendo los planos, ya hay algo que salta a la vista. El nombre de la línea principal. Exacto. La línea que siempre, pero siempre conocimos como PPBATB-CC, de repente en la serie 13 se llama PPBATB-CC-BP y C. Y yo me pregunto, ¿es solo un capricho de un ingeniero o esto nos está diciendo algo más? Es la pregunta perfecta para empezar, porque ese pequeño sufijo, BP y C, es, digamos, la primera ficha de dominó que cae. O sea que no es cosmético. Para nada, es la señal de que Apple reorganizó por completo cómo el teléfono gestiona la energía cruda, la que sale directo de la batería. Hay que olvidarse del modelo anterior, de esa gran autopista de energía que se iba ramificando. Ajá. La arquitectura del iPhone 13 es distinta. Divide el poder desde el inicio y se lo entrega a un comité, a un trío de circuitos integrados. Y ese cambio es la clave de todo. Un trío de circuitos. Me gusta la idea. O sea que ya no hay un solo jefe de energía. Se acabó la monarquía. Exacto. Ahora es, pues, una república. ¿Y quiénes componen este nuevo comité? El primero es un integrante totalmente nuevo en la familia, el U4200, que es el especialista en fuerza bruta, el llamado Boost Power IC. Ok, el músculo. Luego está el nuevo cerebro de la carga, el U4000 que tiene el nombre clave de Rubicon. Y el tercero es un viejo conocido, el U3100 o PMIC. Él sigue siendo el corazón del sistema. Entiendo. Lo fascinante aquí es esa descentralización. En lugar de un único administrador, Apple creó un sistema de especialistas. Esto permite un control muchísimo más preciso. Vale. Entiendo el concepto. Descentralización. Pero para entender cómo trabajan, supongo que hay que empezar por el origen de todo. Por el conector de la batería. El J1100. Y en los planos se ve que es más que un simple enchufe. Veo el positivo y el negativo, claro, pero hay varias líneas más saliendo de ahí. Así es. Ese conector es una puerta de comunicación no solo de energía. Además del polo positivo, que lleva nuestra nueva línea PPP-BAT, Wi-Fi-C, VPIC, y el negativo a tierra, tienes dos grupos de señales vitales. A ver, primero, las dos líneas de datos I12. Piensa en ellas como el idioma en el que el teléfono y la batería están, conversando todo el tiempo. ¿Y qué se dicen? Pues el teléfono le pregunta, ¿qué nivel de carga tienes? ¿A qué temperatura estás? ¿Cuántos ciclos te quedan? Sin esa conversación, el teléfono no confía en la batería. Ok, esa es la parte inteligente. Y el otro grupo de señales, estas que se llaman VCEL-P y VCEL-N, parecen más directas. Lo son. Esa es una señal de monitoreo analógica, mucho más cruda. Es como un segundo método de verificación. Si el I2C es una conversación detallada, la señal VCEL es como poner un voltímetro directo en las celdas. Una lectura pura y dura. Exacto. Y esa lectura la usa uno de los nuevos ICs para tener una idea instantánea y sin filtros de la salud de la batería. Es una capa extra de control. Entendido. Entonces, la energía sale de este conector, la línea VU-BAT, y casi de inmediato se divide. Un camino va hacia ese nuevo, el U4200, y el otro al U4000. Empecemos por el nuevo. ¿Qué hace exactamente este U4200? El U4200, el Boost Power IC, es el tipo rudo del grupo. Su trabajo es proporcionar picos de corriente masivos de forma muy estable. Picos de corriente. ¿Para qué? Cuando el teléfono necesita darle con todo. Por ejemplo, al procesar una foto en modo noche, o encender el flash al máximo, o correr un juego pesado. Esas tareas exigen un shot de energía extra. Y este IC se encarga de que esa energía extra no cause problemas. Justo. Se asegura de que no haya caídas de tensión. Inyecta esa potencia para que el sistema nunca se ahogue. Es un especialista en, digamos, levantamiento de pesas. Tiene todo el sentido. A medida que las cámaras y procesadores piden más, se necesita un especialista que les dé de comer. Bueno, y el otro camino, el que va al U4000, a Rubicon, mencionaste que es el cerebro de la carga, pero estoy viendo algo en el diagrama que me explota la cabeza. A ver, ¿qué ves? La línea de datos I2C, la de la conversación con la batería,
parece que va directo al U4000, no al procesador principal como era antes. ¿Estoy leyendo eso bien? Porque si es así, esto lo cambia todo. Lo estás leyendo perfectamente bien. Y esa es, en mi opinión, una de las decisiones de diseño más inteligentes de toda esta arquitectura. Es que me estás diciendo que antes el cerebro principal del teléfono, el chip A15, perdía tiempo y recursos preguntándole a la batería si necesitaba carga. Pues sí, es una microdistracción constante, pero una distracción al fin y al cabo. Suena como poner a un piloto de Fórmula 1 a revisar la presión de las llantas en plena carrera. Es la analogía perfecta. ¡Qué locura! Totalmente. Al delegar esa tarea por completo al U4000, no solo liberas al A15 para que se enfoque al 100% en lo que hace mejor, Sino que creas un sistema mucho más resiliente. mucho más. Si algo falla en la comunicación, el problema está aislado en ese jefe de mecánicos, el U4000, y no afecta el rendimiento del piloto. Es más eficiente y robusto. Fascinante. Entendido. Entonces ya tenemos al U420 como el músculo y al U4000 como el diplomático de la batería. Pero, ¿dónde queda el director de orquesta de siempre? El PMI SEAL, el U3100. ¿Cómo le llega la energía a él? Aquí es donde los esquemas revelan otro de esos detalles sutiles que son absolutamente cruciales. La línea principal, VBAT, no entra de golpe en el PIMIC. Ah, no. Antes de llegar, tiene que pasar por un filtro, por un componente diminuto, una resistencia en serie, la R3702. Solo después de cruzarla, la señal llega a un pin específico del PIMIC. Y me imagino que esa línea acondicionada es la que usa para algo importante. Para su propio circuito de detección de corriente, para sentir la batería. ¿Una sola resistencia? Suena a que si algo le pasa a ese componente tan pequeño, Puede causar un problema catastrófico. Y es una de esas fallas que pueden volver loca a un técnico. Esa resistencia es más pequeña que un grano de arena. increíble. Si durante una reparación se golpea, se fisura o simplemente se desprende, el PIMIC se queda a oscuras. No recibe ninguna señal. Para él, es como si no hubiera batería conectada. Y el resultado es un teléfono que no enciende o que da errores. Exacto. Es el ejemplo perfecto de cómo un componente de menos de un centavo puede dejar inoperativo un dispositivo de $1000. Increíble. Bueno, hasta ahora, esta nueva arquitectura de 3 cerebros parece la norma en toda la serie 13, pero sabemos que el iPhone 13 y el 13 Pro son muy diferentes por dentro. Muy diferentes. Si la arquitectura lógica es la misma, ¿dónde está la gran diferencia? La diferencia está en el lienzo. La arquitectura es la misma, pero el lienzo donde se pinta es radicalmente distinto. El iPhone 13 estándar utiliza una placa base de una sola capa, un solo piso. Un diseño limpio, plano. Sí. Todos los componentes de los que hablamos, el conector, el U4200, el U4000, el PMIC, están todos ahí, en la misma cara. Seguir una pista como seguir una carretera en un mapa plano. Pero en los modelos Pro, la cosa se complica. Utilizan esas placas sándwich. Que son dos placas unidas una contra la otra. Una pesadilla para el diagnóstico, sí. ¿Y por qué optar por un diseño tan complejo? La respuesta es una palabra: espacio. En los modelos Pro tienes que meter más componentes, más cámaras, el sensor LiDAR, un módem más avanzado. El teléfono no crece, así que la única opción es construir en vertical. Crear un edificio de 2 plantas. Exacto. Pero claro, esto presenta un desafío. ¿Cómo haces para que la electricidad y los datos suban y bajen de un piso a otro? Y ahí es donde entra en juego un término que veo en los diagramas de los modelos Pro: el interposer. ¿Qué es eso exactamente? El interposer es la solución. Imagínalo como una serie de ascensores o escaleras de cobre microscópicas que conectan el primer piso de la placa con el segundo. Son puentes verticales. Eso mismo. Señales vitales como nuestra línea BBBAT o las líneas I2C, que en el iPhone 13 viajan tranquilamente por la superficie, en los Pro tienen que tomar uno de estos ascensores para cruzar a la otra placa y llegar a su destino. Entiendo, pero un ascensor se puede estropear. Me imagino que esa unión entre las dos placas es un punto de fallo potencial. Es el principal punto de fallo en reparaciones complejas. Esa unión es delicada. Un golpe, un exceso de calor, pueden dañar esos ascensores. ¿Y si se rompe el puente del BBBAT?
el U4000 se queda sin energía y el teléfono no carga. Si se rompe el de la línea I2C, el U4000 no puede hablar con la batería. El resultado es el mismo, un dispositivo muerto. Y la falla está literalmente oculta en medio del sándwich. Exacto. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se diagnostica un problema así sin tener que hacer una cirugía a corazón abierto, sin separar las dos placas? Debe haber alguna forma. La hay. Y es otra genialidad de la ingeniería de diagnóstico de Apple. La solución son los test points, o puntos de prueba. Ajá. Son pequeños puntos de cobre como diminutas dianas, expuestos a propósito en la superficie de la placa. Hay uno para VBAT, otros para las líneas I2C. Son como ventanas que nos permiten asomarnos a lo que pasa dentro del sándwich. O sea que en lugar de demoler el edificio para ver si el ascensor funciona, puedes ir a un panel en la pared y ver si la luz se enciende. Es la mejor analogía. Un técnico puede tocar ese test point con una sonda y medir la señal. Si hay voltaje en el TPV-BAT, significa que la energía cruzó el interposer con éxito. El ascensor funciona. Y sabes que el problema está en otro lado. Claro, ahorra una cantidad de tiempo, esfuerzo y riesgo que es difícil de exagerar. Permite un diagnóstico inteligente en un hardware increíblemente denso. Perfecto, creo que el panorama está completo. Si lo resumimos, tenemos una misma arquitectura eléctrica en toda la serie, con el trío de ICEs, pero la implementación física se bifurca. El iPhone 13 usa una placa simple, y los modelos Pro usan una placa sándwich, donde las conexiones dependen de los interposers y el diagnóstico de los test points. Correcto. No se podría haber resumido mejor. Misma lógica, dos mundos físicos completamente diferentes. Bueno, para cerrar, creo que hemos desglosado bastante bien este cambio. Vimos cómo el iPhone 13 rediseñó su gestión de energía con este sistema más especializado y entendimos la dualidad entre la simplicidad del modelo base y la complejidad casi biológica de las placas de los modelos Pro. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. A ver, este avance hacia la miniaturización, con placas de múltiples capas y una densidad asombrosa, es una proeza de la ingeniería. Nadie lo duda, pero, al mismo tiempo, plantea una pregunta fundamental para el futuro. ¿Cuál? A medida que los dispositivos se vuelven más potentes y complejos, ¿qué pasa con la capacidad de repararlos? ¿Están el diseño para el máximo rendimiento y el diseño para la reparabilidad condenados a ser enemigos? O, por el contrario, pueden surgir más innovaciones, como estos mismos test points, que demuestren que es posible construir puentes entre esos dos mundos. Es el gran dilema de la ingeniería moderna. Totalmente. Ahí queda la pregunta. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a arrastrar el viaje de la energía dentro de la serie iPhone 13. Y es que Apple rediseñó por completo su arquitectura eléctrica, o sea, básicamente borró los mapas antiguos y trazó un camino totalmente nuevo. El objetivo, claro, es lograr mayor eficiencia y un control mucho más inteligente. Vamos a analizarlo. Miren, esto que vemos aquí es literalmente esa nueva autopista eléctrica principal. En los modelos anteriores el camino era muy distinto. Con el iPhone 13, Apple introdujo esta nueva arquitectura llamada PP-BATT-BCC-BPIC. Un nombre técnico sí, pero que representa un cambio fundamental. Redefine por completo cómo el teléfono gestiona y distribuye la energía desde la mismísima batería. Esto hace que todo el sistema sea más robusto y, por supuesto, más eficiente. Es una buena pregunta, ¿no? Porque no es solo un cable que va del punto A al punto B. Para nada. Es un viaje súper complejo, con gerentes, con desvíos, con centros de comunicación. Y bueno, hoy vamos a seguir ese viaje paso a paso para entender la nueva estrategia de Apple. Muy bien, este nuevo circuito, el PP-BATT-BCC-BPIC, es el corazón de todo el sistema y es administrado por tres componentes clave. Para que sea más fácil, pensemos en ellos como los gerentes de la planta de energía del teléfono. Cada uno tiene una tarea muy específica. Y aquí los tenemos, nuestros tres protagonistas. Primero está el U4200, que es el especialista en reforzar, o sea, en elevar el voltaje cuando hace falta. Luego tenemos al U4000, al que apodan Rubicon, que es como el cerebro de toda la operación de carga. Y finalmente el U3100, que es el gestor general de energía, el PMIC. Juntos, estos tres orquestan todo el flujo de energía.
Todo viaje, claro, tiene un punto de partida, y el nuestro arranca en la fuente de toda la energía del teléfono, el conector de la batería, que en los esquemas técnicos se conoce como J110. A ver, este conector es mucho más que un simple enchufe con un polo positivo y uno negativo. La línea roja, que se llama VBAT, es la alimentación principal y la negra es la tierra, claro. Pero fíjense bien en las otras líneas. Las que dicen I2C son para la comunicación de datos y las líneas SENS se dedican a monitorear el estado de la batería. Es básicamente un centro de control en miniatura. Ojo aquí, apenas la energía principal, la VBAT, sale de la batería, se topa con una bifurcación, con una decisión crucial. Ya no sigue un solo camino, sino que ¡pum!, se divide inmediatamente. Y aquí está el cambio más importante. En lugar de tener una sola línea de energía que va hacia un único controlador, el flujo se parte en dos para ser manejado por dos circuitos integrados distintos desde el primer momento, el U420 y el U4000. Esta es la verdadera esencia de la nueva arquitectura. Hablemos del U4200. Este componente es completamente nuevo. Nunca se había visto en un iPhone. Su trabajo principal es tomar la energía de la batería y reforzarla, es decir, subirle el voltaje para alimentar a los componentes que necesitan más potencia. Es un verdadero especialista. Luego tenemos al U4000 o Rubicon. Este es el centro de comando para todo lo que tiene que ver con la carga, ya sea por cable o inalámbrica. Pero su papel más importante y novedoso es que ahora funciona como maestro I2C. Quédense con esa idea, porque es un concepto clave que vamos a ver en un momento. Y bueno, hay un tercer destino para una pequeña parte de esta energía. Antes de llegar al gestor principal, el PMIC U310, la energía se acondiciona al pasar por una resistencia. Pensemos que es como un filtro. Esto asegura que el PMIC reciba una señal limpia y estable para poder monitorear bien el consumo de todo el sistema. Entonces, ya tenemos la energía fluyendo por todas partes. Pero ¿cómo saben estos componentes qué es lo que tienen que hacer? Bueno, la respuesta es simple: comunicación. Y es aquí donde vemos otro cambio gigantesco en cómo funciona el iPhone. Todo esto se gestiona con un protocolo que se llama I2C. Pensemos que es como un idioma. En esta conversación, el U4000 es el maestro, el que da las órdenes, y la batería es el esclavo, la que responde e informa sobre su estado. Las líneas SCL y SDA son, digamos, los cables por donde viaja esa conversación. Y este es el dato clave de todo esto. Antes era el procesador principal, el CPU, el que hablaba directamente con la batería. Ahora, Apple le ha delegado esa autoridad por completo al chip de carga, al U4000. Esto es revolucionario para el diagnóstico de fallas, porque aísla la gestión de la batería del procesador principal. Así es mucho más fácil detectar dónde está el problema. Pero además de la comunicación digital I2C, hay otra conexión que es vital. El chip de refuerzo, el U42000, usa unas señales analógicas llamadas B-cell para sentir el voltaje real de la batería, pero de forma directa. Es como si le estuviera tomando el pulso en tiempo real. Así obtiene una lectura increíblemente precisa de su estado de salud. Bueno, ya entendemos la arquitectura eléctrica, cómo funciona la lógica. Ahora vamos a ver cómo se implementa esto en el mundo real, físicamente. Y aquí es donde hay una diferencia enorme entre los modelos estándar y los modelos Pro. Miren, a la izquierda tenemos la placa del iPhone 13. Es una sola capa relativamente simple de entender. A la derecha, en cambio, la placa del iPhone 13 Pro. Es un diseño tipo sándwich mucho más complejo, con dos placas apiladas una encima de la otra para ahorrar espacio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo viaja la energía entre esas dos placas que están apiladas? Pues lo hace a través de algo llamado interposer. Básicamente es como un puente de varios niveles que conecta las dos placas. Esto permite que la energía y los datos fluyan de una a otra sin problemas. ¡Claro! Este diseño de sándwich presenta un desafío enorme. ¿Cómo se mide una señal que está en la capa de abajo sin tener que desarmar todo el teléfono? Bueno, la solución de Apple es bastante elegante: los puntos de prueba. Son pequeños contactos en la capa de arriba que le permiten a los técnicos medir señales cruciales de forma rápida y segura. ¿Una genialidad?
perfecto. Hemos seguido todo el viaje de la energía, desde que sale de la batería hasta que llega a los controladores. Y ya vimos cómo se implementa físicamente. Ahora vamos a ver el plano final que une todas estas piezas del rompecabezas. Este es el mapa completo. La energía VBAT sale del conector y ¡zas!, se divide hacia el U4200 y el U4000. Al mismo tiempo, el U4000 actúa como maestro en la comunicación I2C con la batería, mientras que el U4200 obtiene esas lecturas directas del pulso de la batería a través de las líneas V-Cell. Es un sistema súper integrado y muy inteligente. Para resumir, la arquitectura eléctrica es la misma en todos los modelos, pero la forma en que está construida físicamente es muy diferente. En el iPhone 13 tenemos una placa única y en los Pro, la placa tipo sándwich. ¿Y qué significa esto? Que en los modelos Pro, la energía y los datos tienen que cruzar de una capa a otra a través de un interposer, y que el diagnóstico de fallas depende totalmente de sus puntos de prueba. Y todo esto nos deja con una pregunta final. El diseño del iPhone 13 es una solución increíblemente densa y compleja al problema del espacio. Pero, a medida que la tecnología sigue avanzando, este rompecabezas energético se va a volver todavía más complicado. Va a ser fascinante ver cuál es la siguiente gran solución de ingeniería que se les ocupa.